Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que es evidente que estamos en un verano, sobre todo en algunos sitios del país hay un verano. Y eso, por supuesto, tiene que ver con los problemas de agua que se están viviendo. Pero yo afirmo categóricamente que en Colombia no falta agua. Que los padecimientos que están viviendo los colombianos no es porque falte agua en Colombia. Eso no es cierto. Colombia es una potencia hídrica, no voy a dar las cifras, pero eso es una cosa conocida, es uno de los países del mundo con un régimen más fuerte de lluvias y de ríos de todos los tipos. Es un país además con montañas que garantizan o facilitan que, por ejemplo, los acueductos puedan funcionar por gravedad, cosa que es realmente bien valiosa en estos debates sobre los problemas del agua. Montañas que permiten hacer reservorios, represas, o sea, almacenar agua de los tiempos de lluvias para los tiempos de sequía, que por lo demás son naturales. Es verdad que hay daños graves en los municipios, en los ríos y en las quebradas, etcétera, pero eso no le quita que Colombia no sea una potencia hídrica. Con este dato, que es un dato sorprendente, el 70% de las aguas de Colombia son subterráneas. 70%, o sea, cuando veamos un río como el Magdalena, imaginémonos que eso apenas representa el 30% de lo que podría ser, digamos, esta relación que estoy haciendo con los acuíferos y con las aguas subterráneas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que el agua no está donde debería estar. Ese es el punto. O sea, el agua no está en Santa Marta, el agua no está en La Guajira, el agua no está en Yopal, el agua no está en un montón de sitios que hoy están padeciendo por el agua. Pero el agua, repito, está ahí. Ahí está el río Magdalena lleno de agua. Y el Cauca y el San Jorge y todos los ríos grandes de Colombia ahí están funcionando. Y hay los grandes acuíferos que ya he mencionado de aguas subterráneas. Lo que no están entonces al final son las facilidades tecnológicas para que el agua esté particularmente donde debe estar. Por ejemplo, ha habido una destrucción del medio ambiente y de los bosques, y eso hace que nuestras montañas no funcionen como las esponjas que deberían funcionar por la deforestación, de forma tal que en el verano suelten las aguas acumuladas en invierno. Tampoco están las reservas, las represas que deberían existir, almacenando aguas de los inviernos para los tiempos de verano. No están tampoco los pozos profundos, que también deberían existir en ciertas zonas donde, si no hay aguas superficiales, pues hay que sacar aguas del subsuelo, como sucede en muchos países del mundo. Bueno, y ni siquiera están los acueductos. Ahora voy a detallar el caso de La Guajira, donde el agua está y no están los tubos para llevar el agua de donde está hasta las poblaciones que están en este momento sedientas. Esto además hay que agregarle otra idea, porque es que aquí cada 4 años o cada rato todos los gobiernos se declaran sorprendidos. Uy, que llegó el verano, uy, que llegó el invierno. No, aquí lo único que es más fijo que el verano y el invierno son los malos gobiernos que no hacen las cosas que deberían hacer. Es que los veranos y los inviernos llegan inexorablemente, es inevitable que lleguen. Entonces, ¿cómo así que en Santa Marta se declaran los gobernantes sorprendidos porque llegó el verano? O que en La Guajira se declaran sorprendidos, o que el gobierno nacional llama de afán a decir qué vamos a hacer, que llegó el verano, que llegó el invierno. No, después de este verano en el que estamos va a llegar el invierno. Le advierto desde ya al presidente Santos, va a llegar el invierno, y espero que no nos suceda, y creo que así va a ser, lo que sucedió hace 4 años cuando llegó un invierno que estaba cantado. Este es el debate que hay que hacer de fondo. Aquí que no nos vengan con el cuento de echarle la culpa a la naturaleza. En general, mis estimados senadores, los desastres naturales no son naturales, son sociales, económicos, políticos, porque la gente no hace lo que debe hacer. Es la misma historia de que cuando llegan los inviernos se inundan las casas de ¿quién? Las de los pobres, que son las que están localizadas donde no deberían estar. Y cuando llega el terremoto se caen las casas de ¿quién? Las casas de los pobres, que son las que no tienen estructuras sismorresistentes. Y yo estoy seguro que en la élite de Riohacha nunca ha faltado el agua. Y estoy seguro que en la élite de Santa Marta nunca ha faltado el agua. Ese es un problema de los pobres. Aquí, repito, lo que tenemos son más desastres sociales que desastres naturales. Y miremos, señor presidente, unos cuantos ejemplos que me ilustren este tema de si estamos ante fenómenos naturales
principalmente, o estamos ante fenómenos sociales, económicos y políticos? ¿Será que en Yopal no hay agua porque no llueve? ¿Será que en Yopal no hay agua porque no hay ríos? ¿O será que en Yopal no hay agua porque el gobierno no ha sido capaz de reparar un acueducto que se dañó? Y al final, cuando la gente protesta, el agua que le llega es la de los camiones del SMART. ¿Cómo es posible que un país de 50 millones de habitantes no sea capaz de reparar el acueducto de Yopal? Aquí se dijo que no tenía nada que ver la sísmica con el problema de la sequía en Yopal, en Casanare, y resulta que hoy está publicando El Tiempo la noticia de que acaba de salir un estudio de la Contraloría General de la República que señala que la sísmica, como han dicho distinguidos profesores universitarios que han sido apaleados por el Ministerio de Minas, y protesto contra esa persecución contra el profesor Oscar Vanegas, bregando a callarlo porque está diciendo unas cuantas verdades y presionando a las directivas de la UIS para que silencien a ese profesor. Dice la Contraloría que sí tiene que ver. Pero veamos otro caso, el caso de Santa Marta. ¿Cómo es posible que no haya agua en Santa Marta, una ciudad localizada al lado de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una fábrica de agua? ¿Qué es la Sierra Nevada de Santa Marta sino una fábrica de agua? Desde 1993 hay un estudio para mover aguas del río Huachaca al acueducto de Santa Marta y no han hecho ese proyecto que se ha debido hacer desde el año 93 a un precio a pesos de hoy de apenas 193.000 millones de pesos. Santa Marta sufriendo lo que está sufriendo por una inversión relativamente pequeña. Los pozos profundos que hoy están haciendo a la carrera, dice la Defensoría del Pueblo en el caso de Santa Marta, se han debido empezar a construir desde el 2012 y no se han construido y andan ahora en la desesperación. ¿Porque son ineficientes quiénes? Pues el gobierno municipal, el gobierno nacional no hacen las cosas que tenían que hacer, y falta ver cuánto de corrupción hay, porque lo de los carrotanques se ha vuelto un negocio excelente en todo el territorio nacional, y entonces falta ver cuántas cosas no se hacen porque se tiran el negocio de los acueductos. Pero además, ojo con esto, mis queridos habitantes de Santa Marta, esa solución de los pozos puede resultar temporal, porque ya han dicho los que saben, pues los estudios, que están disminuyendo el volumen de los acuíferos porque las recargas no están siendo lo suficientes que debieran ser. ¿Y qué tal el caso de La Guajira? De 9 municipios. Hay construida una presa que se llama la presa del Cercado. Contiene hoy casi 200 millones de metros cúbicos de agua. Se terminó de construir en el 2010 y debe, según el proyecto, nutrir de aguas o darle aguas a 9 municipios de La Guajira. Desde Uribia, Maicao hacia el sur, todos esos municipios. ¿Y por qué no le llega el agua a esos municipios? Bueno, porque no pusieron los tubos, o sea, no hicieron las conducciones, o sea, no han hecho las conducciones acumulada allí que se debería soltar en el verano, y no la han hecho porque no se han hecho las tuberías. De la misma manera que no se ha construido el distrito de riego, que es parte de ese proyecto, porque tampoco se han hecho las tuberías. Entonces, que no nos digan que no hay agua, que no nos digan que la culpa es del verano, que no nos digan que es que no llovió. No, aquí estoy poniendo ejemplos y podría poner más ejemplos que nos demuestren que son los malos gobiernos, incluido el del presidente Juan Manuel Santos, el que no resuelve el problema. Pero yo voy a hacer además, presidente, un comentario que es bien importante. ¿Por qué no se ha hecho ni el distrito de riego del Ranchería ni los acueductos respectivos? Porque desde el gobierno anterior, según estudios que contrató el INCODER en su momento en el 2008, y parecido está intentando este gobierno, quieren que finiquitar el proyecto del Ranchería se haga como un negocio de la empresa privada. Y entonces, lo que dicen los estudios es que, dice Corficolombiano en su momento, no da el negocio, el proyecto no es atractivo para los inversionistas. Y hoy está el presidente Santos empeñado en hacer esos acueductos y ese proyecto del riego del Ranchería con las famosas APP. ¿Y qué resulta? Que no da el cierre financiero, porque por norma general los proyectos de agua son proyectos costosos en los que normalmente no puede operar la ganancia privada, ¿sí? Como puede operar, no sé, en una venta de empanadas o en otro tipo de proyectos. Pero por supuesto que es el colmo de los colmos que esté pasando lo que está pasando en Ranchería, sea por en La Guajira, perdón, sea por la razón que sea,
ante la negligencia del gobierno, ante la incapacidad del gobierno, ante la irresponsabilidad del gobierno nacional. Y repito, como esto, si hubiera tiempo, y espero poderlo hacer en la Comisión Quinta, podríamos poner no sé cuántos ejemplos. Y termino diciendo esto: en marzo del 2013, o sea, hace un año, en marzo del 2013, la Corpo Guajira le abrió una investigación al Cerrejón, porque el Cerrejón es gran tomador de aguas de esa zona y hace muchos daños en todas las acuíferos y en todas las zonas de los ríos que tienen que ver con esta zona de la Guajira. Y dice Corpo Guajira que el Cerrejón no está cumpliendo con la norma mínima de medir cuánta agua está tomando. ¿Cuánta agua está tomando el Cerrejón? Esto es el colmo de los colmos, porque es que aquí hay una competencia, en las zonas mineras hay una competencia por el agua entre la minería del carbón y los consumos de la gente, y estos son temas que el Ministerio de Minas nos debería aclarar, porque repito, ni siquiera se sabe cuánta cantidad de agua se está tomando. Entonces yo concluyo diciendo, el problema que tenemos no es, aun cuando por supuesto existe un fenómeno de la naturaleza, no es causado principalmente por el fenómeno de la naturaleza, sino porque los gobiernos colombianos no han hecho lo suficiente, lo necesario para resolver ese problema. Y si los gobiernos hacia adelante no hacen lo que hay que hacer, cada vez va a ser peor este asunto, inexorablemente, porque el clima, porque somos más colombianos, porque los daños que se están realizando. Muchas gracias, señor presidente.